decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, el doctor José Luis Medina. ¿Cómo saludarlo, doctor Medina? Muy amable, muy gentil. Muy buenos días, muchas gracias, mi estimado José Hernández, por la invitación. Efectivamente, el día de ahora tenemos un evento muy importante, el lanzamiento de Colegio de Economistas de Cajamarca en el marco de la Semana del Economista, que se celebra cada año en nuestro país el 8 de abril. ¿Cuál es la importancia de esta primera Convención Nacional sobre Minería Informal e Ilegal propuesta de solución y qué instituciones están participando? No, muchas gracias. Efectivamente, hoy día vamos a hacer el lanzamiento oficial de la primera Convención Nacional sobre Minería Ilegal e Informal, por el hecho mismo de la gran preocupación que se ha venido dando en los últimos años, el crecimiento que ha implicado el tema de la minería ilegal sobre todo, y la falta de soluciones efectivas y los aportes y el crecimiento de la minería artesanal, la minería que todavía es informal, pero que necesita el apoyo y soporte de parte de las instituciones públicas para que vaya creciendo y fortaleciéndose también, y no llevando a una situación también de ilegalidad, porque hay que ir por dos cuerdas separadas. Una cosa es la minería ilegal y otra es la minería artesanal, pero ambas de cierta manera han tenido una serie de dificultades, pero por el lado sobre todo la minería artesanal. Creo que este es un espacio fundamental para empezar a discutir si ha funcionado o no, cuáles son las debilidades y dificultades que tienen los empresarios mineros artesanales, muchos de ellos que están en proceso de formalización, que tienen todas las posibilidades de poder crecer, y también acompañarlo quizá con otro tipo de acciones que les permita obviamente formalizarse y de esa manera tener un impacto importante en el tema económico, social, medioambiental en su ámbito de desarrollo. Pero por otro lado es descartar y hacer frente sin ninguna duda, sin ningún escapamiento, el tema de la minería ilegal, que es algo que no está permitido, que se está efectivamente desarrollando de cierta manera en ámbitos donde no corresponde, nos está generando una serie de contaminaciones en todo el ecosistema, ríos, lagos, lagunas, afectaciones en el tema social, etcétera. Entonces, eso también nos va a permitir a nosotros en esta Convención Nacional cómo nosotros poder abordarlo de manera más efectiva, con especialistas, con expertos, cómo poderlo hacerlo frente a esta situación desde el punto de vista legal, institucional, pero también viendo las serias consecuencias que tiene esto en el tema económico, social, medioambiental, incluso político. Eso también hay que decirlo, y hay que ver que efectivamente mucho de estas actividades por el lado de la ilegal ha convertido y ha generado un crecimiento en el tema de la organización criminal, es decir, de la criminalidad en nuestro país. Esto ha permitido que también a la vez pueda llevar a tener afectaciones claras, como ya le acabo de mencionar, en diferentes aspectos económicos, sociales, también a financiar partidos políticos. Entonces, ¿cómo esto puede solucionarse? Desde una discusión técnica, profesional, con actores del sector privado, público, y por lo cual nosotros, para el viernes 11 de abril de 2025, del presente año, nosotros en la ciudad de Cajamarca estamos reuniendo a varios expertos en Cajamarca para poder trabajar y hablar sobre ello. Tenemos el desarrollo de este evento a partir de las 8 de la mañana en Cajamarca, donde vamos a aperturar con una primera ponencia que está definido como medidas y desafíos de la formalización minera en Perú, que va a estar a cargo el doctor Máximo Rodolfo, quien es el director general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, quien nos tendrá que decir efectivamente qué es lo que están avanzando, porque hay una muestra de fracaso de la política de formalización minera en el país, y queremos ver si en verdad se está dando algunas nuevas medidas y en sí también qué es lo que se va a hacer en adelante, cuáles son los desafíos, cuáles son esas dificultades que se tienen. También hemos invitado a la doctora Paola Bustamante, quien ha sido la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para que nos hable de los problemas que se tiene también en la minería informal y ilegal, porque ellos acaban de tener un estudio, desarrollar a nivel nacional un estudio sobre este tema, y quieren ver también y van a exponer cuál es la respuesta del gobierno frente a esta situación también, haciendo un análisis desde afuera. Por lo tanto, ahí nos va a acompañar y va a haber también paneles de diferentes representantes a nivel nacional y regional para poder discutir esta problemática. También vamos a hacer otras exposiciones, esperemos complementar también con vídeos, exposiciones, propuestas sobre cómo afrontar la minería ilegal y darle soluciones también y aportes hacia el crecimiento, pero sobre todo
a que vaya de manera totalmente legal y a la formalización de la pequeña minería, que puede verse por un lado una oportunidad para mucha población, pero esa oportunidad tiene que irse, obviamente, como acabo de mencionar hace rato, irse sin afectación al medio ambiente o en todo caso sin tener problemas en el ecosistema donde se desarrolle, sino al contrario, que sea una oportunidad, pero de la mejor manera. Y en la tarde ya vamos a tener una discusión importante sobre la problemática y solución a la minería informal e ilegal en la región Cajamarca, exclusivamente a nivel regional, donde vamos a tener actores del gobierno regional de Cajamarca, pero también paneles de discusión, son mesas técnicas, lo hemos invitado a la Fiscalía de la Nación, a la UEFA, a la Policía Nacional de Perú, a colegios profesionales como el caso de abogados, pero también tenemos nosotros a la Asociación de Mineros Artesanales en la región, a empresas formalizadas como el caso de Pan America Silver, la Cámara de Comercio de Producción, entre otras empresas que nos ayuden y nos digan también cuáles son los retos y los beneficios de la formulación minera, pero también discutir la minería ilegal en Cajamarca desde una mirada del sistema de justicia, que para eso lo hemos invitado ya a las instituciones que acabo de mencionar como la Fiscalía y la Policía Nacional. Con ello y toda esta discusión de solo un día, porque este es el primer paso para poder empezar a discutir más hacia adelante también, abrir más espacios no solo en Cajamarca, sino en el nacional, generar una agenda de propuestas de solución. Es decir, todo esto nos va a permitir cerrar el día con la propuesta de solución, con una agenda de propuestas de solución y de esa manera presentarle ante nuestras autoridades a nivel regional y nacional también y ver cómo afrontar, porque esto es nuestra labor como Colegio Economista de la región, preocuparnos más seriamente por estas situaciones, pero también necesitamos el apoyo de otras instituciones, gracias al apoyo que tenemos ahora de la Cámara de Comercio, la Universidad Nacional de Cajamarca, tenemos también el apoyo de algunos colegios profesionales, la mesa de concertación que también se está sumando al desarrollo de este tipo de actividades, entre otras instituciones pequeñas, pero que están ahí muy interesadas y con muchos aspectos que aportar también a esta problemática que nos está aquejando a nivel nacional. Ahora, el aspecto principal radica en el avance que tiene la minería ilegal en el país. Estamos viendo los sucesos de Patás, pero no podemos tampoco dejar de lado lo que ha venido aconteciendo de manera ya permanente en otros puntos, en Madre de Dios. Estamos viendo lo que ocurre en Puno, lo que ocurre en Arequipa. Ahora ciertamente la atención se centra en la Sierra Liberteña, en Patás. Pero hay amenazas constantes. Una de ellas es Piura, otra es Cajamarca. ¿Cómo es que nace esta iniciativa y por qué es necesario enfrentar este problema de raíz, doctor Medina? Y está en otros también, en Ucayali, en Huánuco, en Pasco, es decir, está extendiéndose a nivel nacional. El tema es que no olvidemos que ahora la producción de oro y sobre todo la venta de oro se ha incrementado significativamente por el valor que tiene a nivel internacional. Estamos hablando de la onza de $3,100 onza. Es decir, algo impresionante, nunca he visto antes el precio hace 10, 20 años atrás. Entonces, eso hace que sea obviamente muy apetitivo, muy atractivo para muchos personas, empresarios que están ligados justamente a actividades como este tipo, pero también la minería ilegal no es nuevo de ahora, ya viene hace muchos años atrás. Antes representaba aproximadamente, como los estudios últimos que han sacado, entre el 10, 12 al 15% de toda la producción de oro representaba la minería ilegal. Ahora representa cerca del 50% de toda la producción del país, lo cual quiere decir que se ha incrementado significativamente. ¿Por qué? Pues no obviamente por los precios, que se ha venido y se ha incrementado significativamente, pero lo otro también ha venido acompañado porque existe una ausencia del Estado, una fiscalización, una regulación de todo este proceso. No hay leyes que efectivamente sean claras para poder prevenir, controlar y limitar la minería ilegal, ¿no? Entonces eso ha permitido obviamente que se expanda a todo nivel y esto ha venido acompañado por esa falta de Estado que creo que se ha visto claramente a nivel nacional. Se ha acompañado obviamente con la aparición de la organización criminal. Y esta organización criminal pues aprovechan fácilmente porque acá hay recursos, acá hay dinero de por medio y ha generado una expansión a nivel nacional. Y esto está preocupando
que a todos los otros sectores económicos. No es que afecta simplemente a un aspecto fundamental que es el tema medioambiental, por ejemplo, que es una preocupación gravísima que se está dando a nivel nacional, sino también los efectos que está generando, por ejemplo, en el tema de inseguridad social o ciudadana a nivel nacional, en todo el país, lo que afecta a la vez también a la creación y a la proliferación de nuevas inversiones, nuevos proyectos en otros sectores económicos. Entonces, ahí es donde generalmente afecta gravemente, ¿no? Ayer, doctor Medina, yo conversaba con un analista político de Cajamarca, el señor Gianfranco Vigo, y él nos explicaba, y yo no sé si usted coincide con este punto de vista, que el avance de la minería ilegal en Cajamarca está amenazando a la inversión privada y a la seguridad ciudadana en Cajamarca. ¿Usted coincide con este punto de vista? Sí, acabo de decirlo, que efectivamente eso, es decir, tiene una consecuencia directa obviamente en limitar en esa proliferación o los incentivos que hay para poder invertir en Cajamarca y en el país. Cuando hay la criminalidad, cuando hay justamente estas actividades ilegales, como el caso de la minería, pues no solo es que operan la criminalidad o la organización criminal en donde se produce, sino en toda la cadena logística, y obviamente se expanden y conviven en las ciudades, en las partes urbanas, y ahí es donde justamente también ya utilizan para poder extorsionar, para generar actos delictivos y obviamente limitar toda la inversión privada que ha sido. Y la inseguridad ha crecido significativamente en los últimos 10, 15 años. En los últimos años, obviamente, de manera más marcada, pero se da esa situación. Pero también veamos nosotros la falta de oportunidades que está creando, porque de cierta manera, en otros sectores económicos, por ejemplo, como la agricultura, el turismo, la agricultura, entre otros, no se desarrollan como corresponde, porque justamente prevalece esto, ya no hay seguridad como tal. Y a la vez también está generando una serie de afectaciones por el lado, por ejemplo, la juventud ahora ya no quiere estudiar, no ir a entrar a una carrera o generar una actividad legal como corresponde, sino que van a otras actividades como el caso de la minería ilegal, que les da réditos económicos directos mucho más fáciles, mucho más rápidos. Incluso, si no la tienen, pueden insertarse a ser parte de organizaciones criminales que están dando en ciertas zonas, como el caso de Jaén, por ejemplo, en Cajamarca, y ya se ha visto en Ucayali, Madre de Dios, y está implementándose también en Arequipa y en varias partes del país. Y sin decir, obviamente, de cómo en realidad se está también tratando de que la actividad minera ilegal financie ya actividades propias de la parte política. Hemos tenido, por ejemplo, ya representantes, y lo tenemos ahora en gran parte en el Congreso de la República, por ejemplo, representantes de la minería ilegal, que han podido poner leyes más laxas o han podido eliminar cierto tipo de controles o no quieren controlar todas estas actividades, y eso ha permitido obviamente que copen incluso el Estado, el gobierno. Y quiero decir, en los gobiernos regionales también, en varios gobiernos regionales, en las alcaldías, que obviamente salen y determinan que justamente no es que estén directamente a favor de la minería ilegal, pero se mueven ellos y han llegado muchos de ellos a través de eso. ¿De dónde creen que sale el dinero para las campañas millonarias de muchos gobiernos regionales y locales? Así es. Y muchos de ellos pues han entrado y tienen las condiciones muchas veces normales, que no te da para poder invertir de esa manera. Entonces, creo que es una gran preocupación. Nosotros como Colegio de Economistas estamos en este proceso y lo estamos desarrollando en el marco de la Semana del Economista que se desarrolla en el país, y lo estamos haciendo en Cajamarca por una preocupación de responsabilidad social. Esperemos que las diferentes instituciones puedan participar y actores también que están involucrados en estos aspectos y interesados en el desarrollo regional del país de Cajamarca nos pueda acompañar. Muy bien, doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Felicitaciones por todas las actividades que se están cumpliendo por la Semana del Economista, pero adicionalmente en Cajamarca, de manera muy puntual, se está lanzando esta mañana en conferencia de prensa la primera Convención Nacional sobre Minería Informal e Ilegal, propuesta de solución. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, doctor José. Gracias. Conversamos con el doctor José Luis Medina, el decano del Colegio de Economistas en Cajamarca.